Padre amado Señor, hoy te doy las gracias, Padre. Toda la gloria, Señor, y todo nuestro canto y nuestra adoración es para ti, Señor, en esta mañana. En esta mañana, Señor, en que nos levantamos dichosos, en esta mañana que nos levantamos contentos, Padre. Nos levantamos dichosos y contentos, Señor, porque a veces, Señor, a todo lo que ha ocurrido, Señor, en esta semana, Padre, tu presencia ha estado allí, Señor. Tu providencia, Señor, tu manto celestial, tu sanidad, tu perdón. Tu gracia, Señor, se ha derramado, Señor, sobre nuestros hogares, Señor. Aún porque sé, Padre, Señor, que paso por momentos terribles, por momentos de dificultad, por momentos de ansiedad, por momentos de depresión. Sé que tu mano poderosa, Señor, me sostiene y hoy, Señor, en esta mañana quiero darte la gloria a ti. Quiero darte toda la honra a ti. Quiero darte toda la alabanza a ti, Señor. Quiero hoy entonar un cántico nuevo, Señor, que hable, Padre Santo, de mi agradecimiento hacia ti. Porque cuando me viste, Señor, totalmente reducido a nada, Señor, tú me has levantado. Porque cuando me viste, Padre Santo, sin esperanza y sin ilusión, Señor, tú me diste la mejor. Porque cuando estaba muertos en mis delitos y pecados, Señor, tú me has dado la salvación y esa salvación es eterna, Señor. Y estoy eternamente agradecido contigo. Por eso en esta mañana canto gloria, Señor. Por eso en esta mañana, Señor, el coro de los ángeles, Señor, se une a mi voz, Señor, para cantar, para alabar, para adorar, Señor, tu santo nombre. Ese nombre que es sobre todo nombre, Señor. Y no importa las dificultades que pases, Señor, y no importa por donde esté yo caminando, Señor, sé que tú estás allí. Sé que tú me sostienes, que tu vara y tu callado, Señor, me infunden aliento y me infunden ánimo, Señor. Pese a, Señor, que he ambulado, Señor, de arriba a norte, de norte a sur, Señor, de oriente a occidente, Señor, por corredores de hospitales, Señor, tal vez casi que pisando cementerios, Padre Santo. Hoy reconozco tu soberanía, hoy reconozco tu poder, Señor. Aunque me duele, Señor, aunque hace mella, Señor, a mi alma, Señor, sé que tú estás allí. Aunque he pasado, Señor, momentos, Señor, de vergüenza, Señor. Momentos, Señor, de tristeza. Momentos, Señor, en donde las personas las he visto pasar por encima mío, Señor, pisoteándome tal vez en humillación. Recuerdo a José, Señor. Recuerdo a Pablo, recuerdo a Pedro, Señor. Recuerdo a Santiago y recuerdo a Esteban. Y recuerdo a tantas personas, Señor, que me han infundido, Señor, confianza. Pero sobre todo, Señor, a mi Rey, a mi Señor Jesucristo, Señor, que me ha dado el ánimo para continuar, que me ha dado las herramientas para continuar. Y en esta mañana, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, Padre, hoy declaro tu nombre, Señor. Hoy declaro tu nombre, Señor, sobre cada hogar, Señor, que ahora se conecta. Declaro tu santo nombre, que es sobre todo nombre, sobre toda enfermedad. Siempre, Señor, pensando en tu voluntad, esa que es buena, agradable y perfecta. Y declaro tu nombre, Señor, sobre mi necesidad. Y declaro tu nombre, Señor, sobre esto que mis ojos no comprenden. Hoy, Padre Santo, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, sé tú, Señor, y tus ejércitos celestiales, Señor, aguardando y acampando, Señor, alrededor, Señor, de nuestros hogares, alrededor de nuestros negocios, alrededor, Señor, de nuestras cosas, Señor. Toma tú el control, Señor, en esta mañana. Toma tú el control, Señor, de cada cosa, Señor, que está mal puesta, Señor. De cada órgano, Señor, que no funciona como debería funcionar. De mis decisiones, Señor, que he tomado, Señor, apresuradamente, Dios, toma el control. Toma el control de mis deudas, Señor. Toma el control de mi ansiedad y mi preocupación. En el nombre que es sobre todo nombre, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Instáurate en cada rincón, Señor, de cada hogar, dándonos esperanza e ilusión, Señor, pero sobre todo confianza, dominio propio, mansedumbre. Muéstranos, Señor, el horizonte que tú ves, Señor, porque a veces nuestros ojos, Señor, se cansan
y no podemos ver lo que tú ves. Porque a veces, Señor, nuestras angustias nos tapan los ojos. Porque a veces, Señor, la dificultad me nubla el juicio. Y sé, Señor, que todo lo que ha ocurrido en mi vida, Señor, es por causa de algún propósito. Y aunque mis ojos no lo ven, Señor, aunque no puedo palparlo, Señor, sé que hay uno allí. Por eso te doy las gracias, Señor. Déjame ver lo que tú no ves. Déjame sentirme tranquilo, Señor, confiado en que tú haces lo que tienes que hacer. Porque al final de la batalla, Señor, al final de esta dura y cruel batalla para mí, sé que tu mano está allí, Señor. Sé que tú no eres un padre, Señor, que nos da todo lo que nosotros queramos y que pataleamos y que necesitamos a gritos. Tú nos das lo que necesitamos de acuerdo a tu voluntad y por eso estoy confiado. Por eso me gozo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por una oportunidad más, por el privilegio, Señor, de escuchar tu palabra, por el privilegio, Señor, de que tú hables, Señor, a nuestros corazones, por el privilegio, Señor, de ser transformado todos los días y ser cercano más a ti, Señor. Gracias, Señor, porque utilizas, Señor, este siervo, Padre, porque no lo merezco, Señor, porque soy inmundo de labios, Señor, pero tú tienes misericordia, Señor, con aquellos que te aman. Gracias, Padre Santo, por el privilegio de estar aquí, Señor, de llevar una palabra ante tu pueblo, Dios. Utilízame, Señor, como tú quieras, Señor, en esta mañana. Háblanos, Señor, en esta mañana con poder y autoridad, Señor, las cosas que tú tienes que decir, Padre. Que el eco estruendoso de tu voz, Señor, penetre en nuestros corazones, Señor, y cambie vidas, Dios. Padre, gracias. Gracias por cada persona, Señor, que tú traes, Señor, por las redes, por la voz del vecino, por el comentario, Señor. Al fin y al cabo, Señor, estamos ahora ante ti. Tal vez no en cuatro paredes, Señor, pero seguimos amándote. Seguimos, Señor, en la brecha. Seguimos, Señor, resistiendo. Seguimos, Señor, en este camino. Permítenos, Señor, ver el gozo, Señor, aunque parezca turbio. Como Santiago, Señor, no lo has puesto, Señor. Permítenos, Señor, ver el gozo, Señor, en cada uno de tus propósitos y tus objetivos. Gracias, papá. Porque hoy todo calla, Señor, y todo ruido cesa para escuchar la voz del Espíritu Santo, Señor. Esa voz que es estruendosa, Señor. Esa voz que calla todo, Señor. Esa voz, Señor, que no permite, Señor, que otro ruido ingrese. Solo queremos escuchar tu voz, por eso en el nombre que es sobre todo nombre. Aleja, Señor, de nuestros hermanos toda distracción, Señor. Llévate, Señor, toda brujería, Señor, en el nombre poderoso del Señor Jesús. Cada rincón de nuestra casa, Señor. Báñalo, Señor, con tu Espíritu, Señor. Que tu Espíritu, Señor, en esta mañana nos acompañe, como nos ha acompañado siempre, Dios. Sé tú obrando en cada casa, Señor. Sé tú, Señor, sacando toda brujería, como ya dijimos, Señor, todo hechizo. En el nombre poderoso del Señor Jesús, que todo bebedizo, Señor, que todo vudú, que todo rezo, Padre, que toda oración contraria se caiga, Señor, ante tus ojos en el nombre poderoso del Señor Jesús. Ingresa, Señor, en esos hogares, Padre, atormentados por la enfermedad, Señor. Y si es manipulación de un tercero, brujería, hechicería u oración contraria, llévatela ahora, en el nombre poderoso del Señor Jesús. Sé tú bañando las casas. Sé tú, Señor, en cada rincón de esos hogares, Señor, impregnando tu Espíritu Santo, Dios, abrazando a nuestros hermanos, Señor, y trayendo sanidad espiritual y física a sus vidas, Señor, de acuerdo a tu buena, agradable y perfecta voluntad. Padre, nos entregamos a ti, Señor. Haz lo que tengas que hacer en esta mañana, Señor. Te damos la honra y te damos la gloria a ti, Señor, porque solamente tú eres digno, Padre. Señor, hoy nuestro oído se presta y queda atento para escuchar lo
que el Espíritu tiene que decirle a las iglesias. Gracias, papá. Gracias, mi Señor. Y en esta mañana te oramos, Padre, en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso allí, fuerte al Señor. Un aplauso que derribe esas puertas, esas ventanas. Sea el Señor hoy obrando en nuestras vidas de una manera poderosa. Dios me los bendiga en esta mañana. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran en esta mañana? Es un privilegio para mí estar otra vez ante una cámara, pero sé que allá al otro lado están ustedes, están con sus caritas, las extraño mucho, extraño cada rostro, extraño cada expresión y en fin, los extraño a todos ustedes. Un saludo muy especial a todo nuestro equipo de trabajo en nuestra iglesia Misión Cristiana Internacional Renacer Usme. También un abrazo a nuestros hermanos en Suacha, sus líderes, y un abrazo muy especial a nuestro pastorales y a nuestro pastor Ayo, que por cierto hace poco cumplió años. Entonces nuestras oraciones por ti, para que sea un año más de vida, sea un año más que el Señor te bendiga, y sea un año más donde muchas personas puedan ser contagiadas por tu espíritu, donde muchas personas puedan ser contagiadas por ese amor tan bonito que tú tienes y ese corazón tan grande. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que te muestre el camino por donde vayas, alumbrándolo y llenándolo de su gracia. Dios te bendiga y un saludo a todos nuestros hermanos en Soacha. Bueno, mis hermanos, hoy quiero empezar con una pregunta. Yo siempre me gusta hacer preguntas, aunque no la responda. Me gustaría que en este instante cada uno ahí en el chat la respondiera, ¿no? Como siempre acostumbramos a preguntarnos cosas y a decirnos, hacer esto un poco más interactivo. Me gustaría que ahora la colocaran ahí en el chat, pero antes de eso no olvide que esto es una transmisión en vivo y se presta para que usted en este instante, de una vez ahí donde está usted, la comparta. No espere para mañana, no espere para más tarde. Si la comparte en vivo, hay más posibilidades de que muchas personas se beneficien de esto. Entonces, de una vez ahí donde está, dele compartir a todos sus contactos. Envíela por WhatsApp, envíela por Facebook, envíela por YouTube, envíela por todos los medios que usted pueda. Vamos a, así como se hacen tantos mensajes tan tontos y tan simplones y tan de mal gusto, virales, hacer que la palabra de Dios también se haga viral. Amén. Bueno, entonces espero que ya lo haya hecho. Les decía que voy a empezar con una pregunta, y es para que ustedes mismos ahí la vayan contestando ahí en el chat. Y es, ¿sabes tú a esta hora, en este instante, ahora mismo, qué puedes hacer por tu iglesia local? O sea, por nuestra iglesia Misión Cristiana Internacional Renacer Usme. O si tú me estás viendo y perteneces a otra iglesia, ¿qué puedes hacer por tu iglesia local? O sea, no hablo de dinero, no hablo de hacer las adecuaciones o tapar las goteras. Hablo en cuanto a cada ministerio que el Señor nos ha dado y en cuanto a ese sentido de servicio que cada uno tiene. ¿Qué puedes hacer por tu iglesia? ¿O qué vas a hacer dentro de 20 días, dentro de 15 días, dentro de un mes? ¿Qué planeas hacer por tu iglesia? O por lo menos, para que lo vayan anotando ahí en el chat, o por lo menos, ¿piensas hacer algo por tu iglesia? Porque esa es una pregunta que deberíamos hacernos nosotros, inclusive si no somos servidores también tendríamos que hacerlo. Pues tenemos en claro de que pertenecemos a una, quiéralo o no. Usted ahí donde está pertenece a una iglesia y es conducido de acuerdo a
de acuerdo a la doctrina de nuestro Señor, y el Señor eso quiere. Recuerde que el Señor es la novia de la iglesia y nosotros somos el cuerpo y pertenecemos a una iglesia, y la pregunta es, ¿quieres hacer algo por ella? O por lo menos, ¿has pensado hacerlo? ¿O ya tienes planeado ahí algo? Escríbelo ahí. Quiero que Quiero contarles una historia, y más que una historia es ir a la palabra de Dios. La palabra de Dios que la encontramos en Isaías, y es muy conocida por todos nosotros, para que la vayamos leyendo allí. Está en Isaías 6. Está en Isaías 6 y dice desde el verso 1. La voy a leer en una versión diferente y usted me va siguiendo allí en la versión que usted tenga. En Isaías 6, desde el verso 1 dice: En el año en que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono, y el borde de su manto llenaba el templo. Lo asistían poderosos serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 alas se cubrían el rostro, y con 2 se cubrían los pies. Y con 2 volaban. O sea, haga de cuenta, vaya a irse imaginando. No les voy a decir cómo es un serafín. Por ahí decía Charles Spurgeon, y lo decía muy bien, que él no podía decir cómo eran los serafines porque se cubrían la cara. Entonces él no tenía ni idea de cómo eran. Pero aquí nos están dando un esbozo muy superficial de cómo era un serafín. Pero, pero no vamos a ir a eso. Desde el verso 2, repito: y lo asistían poderosos serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 cubrían los pies, y con 2 volaban. Se decían unos a otros: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Sus voces sacudían el templo hasta los cimientos, y todo el edificio estaba lleno de humo. Entonces dije: todo se ha acabado para mí. Estoy condenado. Otras versiones, la versión me imagino que usted tiene, dirá: ay de mí, ¿no? O algo así. Esta dice: entonces dije, todo se ha acabado para mí. Estoy condenado porque soy un pecador. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Con él tocó mis labios y dijo: ¿ves? Este carbón te ha tocado los labios. Ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados. Después oí que el Señor preguntaba: ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy yo, le dije. Envíame a mí. Pues, heme aquí, otras versiones dicen: heme aquí, envíame a mí. Mire cómo arranca el capítulo hablando de un rey muy poderoso por aquella época, que se llamaba el rey Usías. ¿Y cuándo muere el rey Usías? El rey Usías muere en el año en que Isaías empieza a profetizar la palabra. Dice en el verso 1, dice: en el año en que murió el rey Usías, vi al Señor sentado. Ahí viene la visión de Isaías. O sea, básicamente el ministerio de Isaías arranca con la muerte de Usías, ¿sí? Arranca con el fallecimiento de este rey. Usías fue un rey muy poderoso que reinó más o menos como por 52 años. Fue un rey justo al principio, hacía las cosas bien, era muy temeroso de Dios y todo el tema, pero ya por allá en la cima de su poder, pues sucumbió al orgullo y cayó, como todos
como todos los reyes, cuando llegan a cierto estado, como alguno de nosotros, que al principio bien y después el orgullo nos hace caer. Hasta el mismo Satanás cayó por lo mismo. Las mejores iglesias, se ha sabido, que empiezan desde una iglesia pequeña y cuando ya son grandes, decaen porque las doctrinas no son las mismas, porque los pastores y los líderes cambiaron su forma de pensar por el tema del poder y por el tema del orgullo. Entonces, esto hace que esto sea muy generalizado en nuestro entorno. Y quiero que vayamos un momento a esta historia, que es la historia del rey Usías. Ustedes la encuentran por allá en Segunda de Crónicas 26. Segunda de Crónicas 26. Amén. Me siguen ahí en su versión. Dice más o menos así. Segunda de Crónicas 26, desde el verso 1 dice, hay un título que dice, Usías gobierna sobre Judá. Dice, todo el pueblo de Judá había coronado a Usías, hijo de Amasías, quien tenía 16 años de edad, era bien joven el rey, para que reinara en lugar de su padre. Después de la muerte de su padre, Usías reconstruyó la ciudad de Elat y la restituyó a Judá. Esta ciudad de Elat, pues así aparece en la versión griega, ¿m? Pero hay otras versiones que dice la ciudad de Elot, que es una variante de la ciudad de Elat. Bueno, esto como para historia general. Y la restituyó y la restituyó a Judá. O sea, se la devolvió a Judá. En el verso 3 dice, Usías tenía 16 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 52 años. Son los 52 años que estamos hablando. Su madre, la de Usías, se llamaba Jecolías y era de Jerusalén. El rey hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, así como su padre Amasías. Usías buscó a Dios en el tiempo de Zacarías. ¿Sí? Usías buscaba a Dios y era muy temeroso de él. Estaba arrancando su reino. Usías buscó a Dios en el tiempo de Zacarías, quien le enseñó a temer a Dios. Y mientras el rey buscó la dirección del Señor, Dios, ¿qué pasó? Dios le dio éxito. Esto siempre va a pasar en la vida suya, en mi vida y en la vida de cualquiera. Cuando usted busque a Dios, ahí desde el verso 5 lo dice, Usías buscó a Dios en el tiempo de Zacarías, quien le enseñó a temer a Dios, y mientras el rey buscó la dirección del Señor, Dios le dio éxito. En el verso 6 dice, Usías declaró la guerra a los filisteos y derribó las murallas de Gat, Gabnia y Asdod. Luego construyó nuevas ciudades en la región de Asdod y en otras partes de Filistea. Dios lo ayudó en las guerras contra los filisteos, en sus batallas contra los árabes de Gur y en sus guerras contra los menuitas. Los menuitas le pagaban un tributo anual y la fama del rey se extendió incluso hasta Egipto, porque había llegado a ser muy poderoso. Usías construyó torres fortificadas en Jerusalén en la puerta de la esquina, en la puerta del valle y en el ángulo de la muralla. También construyó fuertes en el desierto y cavó muchas cisternas de agua porque tenía grandes manadas de animales en las colinas de Judá y en las llanuras. También era un hombre que amaba la tierra, tenía muchos trabajadores que cuidaban de sus granjas y de sus viñedos, tanto en las laderas como en los valles fértiles. Usías tenía un ejército de guerreros bien entrenados, listos para marchar a la batalla, unidad por unidad. Este ejército había sido reunido y organizado por Jehiel, el secretario del ejército, y por su ayudante Masaías. Estaban bajo el mando de Ananías, uno de los funcionarios del rey. Estos regimientos de poderosos guerreros eran comandados por 2.600 jefes de clanes. El ejército estaba formado por 307.500 hombres, todos soldados selectos. Estaban preparados para ayudar al rey con cualquier enemigo. Usías proveyó a todo el ejército de escudos, lanzas, cascos, cotas de malla, arcos y piedras para ondas. También edificó estructuras sobre las murallas de Jerusalén diseñadas por expertos para proteger a los que disparaban flechas y lanzaban grandes piedras. Desde las torres y las esquinas de la muralla, su fama se extendió por todas partes porque el Señor
le dio maravillosa ayuda y llegó a ser muy poderoso. Corroboramos que a los que andan bien con Dios les va bien, a pesar que usted piense lo contrario y que le esté pasando lo contrario. Siempre hay un propósito para todo. En el verso 16 hay un título que dice pecado y castigo de Usías. Aquí ya empieza el rey a caer. O sea, puede ser que usted esté bien y ya cuando usted se aparta, cuando usted, ¿se acuerdan la pregunta que le hice al principio? ¿Mm? Si usted no halló respuesta, es porque hay veces que nuestro corazón está en otro lado. Y vamos a ir desarrollando esto poco a poco. Verso 16, pero cuando llegó a ser poderoso, cuando el Señor le dio lo que tenía que darle, según él, Usías también se volvió, ¿qué? Orgulloso, lo cual resultó en su ruina. Pecó contra el Señor su Dios cuando entró al santuario del templo del Señor y personalmente quemó incienso sobre el altar del incienso. Recuerden que el único que podía hacer esos temas de quemar el incienso y hacer toda la ofrenda eran quienes, los sacerdotes, y este man no era un sacerdote, por lo tanto pecó porque eso era estricto. Recuerden que las leyes ahí en ese entorno eran, y si usted no era sacerdote no tenía nada que hacer allí. Allí estaba el rey Usías metido allá, metiendo las narices, y eso le hizo pecar. Azarías, el sumo sacerdote, ese sí era el sacerdote, fue tras él junto con 80 sacerdotes del Señor, todos ellos hombres valientes. Enfrentaron al rey Usías y le dijeron: no es a usted, Usías, a quien corresponde quemar incienso al Señor. Eso es función exclusiva de los sacerdotes. Aquí vuelven y le explican al Señor como si no supiera. Los descendientes de Aarón, los cuales son apartados para este servicio. Así que, chao, te vi, salga de aquí, ábrese papá, porque usted ha pecado. Dice enseguida: el Señor Dios no le honrará por esto. Se le advirtió. Ahí sí, como dicen por ahí. En el verso 19 dice: Usías, que tenía en sus manos un recipiente para quemar incienso, se puso furioso, o sea que tras de ladrón bufón, o sea, tras de cotudo con paperas. Lo que dijimos la semana pasada, antepasada, tras de cotudo con paperas. Y mientras expresaba su rabia contra los sacerdotes ante el altar del incienso en el templo del Señor, no, o sea, el caballero no se le dio por salir, sino lo hizo todo adentro. De pronto, ¿qué pasó? Imagínense que le brotó lepra en la frente. Y en el verso 20 dice: cuando Azarías, el sumo sacerdote, y los demás sacerdotes vieron la lepra, lo sacaron del templo a toda prisa, porque recuerden que por allá en Levítico hay algo que usted, o más bien que deberíamos recordar, y es que cómo eran tratadas las personas que tenían lepra, eran como malditos. De hecho, iban por la calle, todo el mundo no les hablaba y les decía, y ellos tenían que ir con su boca diciendo: soy un condenado, soy un condenado, soy un condenado. Entonces era un castigo tremendo. Entonces lo sacaron rápido del templo, y dice: el propio rey estaba ansioso por salir porque el Señor lo había herido. De modo que el rey Usías tuvo lepra hasta el día de su muerte, o sea, ya no se volvió a parar, no se volvió a curar, ahí quedó. Dice: vivió aislado en una casa, aparte por lo que le cuento, porque fue excluido del templo del Señor. Su hijo Jotam quedó encargado del palacio real y él gobernaba a los habitantes del reino. Los demás acontecimientos del reinado de Usías, bueno, esta es la historia de Usías, cómo cayó, cómo renació y cómo cayó. Y esta fue la historia que le da la apertura, como ya dijimos, a Isaías, pero nos habla de algo, nos habla de tal vez el momento en que tú entraste a servirle al Señor. Nos habla de o más bien nos recuerda del momento en que el Señor te trajo con sus lazos de amor, te puso un ministerio, te dio una palabra y te trajo. Y llegó el Señor a darte mucho, llegó el Señor a darte bendiciones, te dio un hogar. No estoy hablando de bendiciones materiales, mi hermano, estoy hablando, o de pronto sí, no sé. Pero hay muchas personas que son bendecidas, no necesariamente con una bendición material, sino con una familia, tal vez con un empleo, tal vez con la misma relación con Dios que tiene,
porque anteriormente andaba metido en el trago, andaba metido en la droga y es una bendición tremenda ahora estar libre de todo esto, porque recuerden que el pecado nos hace libres, el pecado nos hace esclavos. Entonces ser libre de todo eso pues definitivamente es una bendición. Entonces, eh, y esa fue la historia que le da apertura a Isaías, como les cuento, pues muere el rey y surge este profeta. Y esa es la frase con que yo quiero que salgas de la prisión que hay en tu mente. Heme aquí, envíame a mí. Quiero que la tengan ahí, porque tal vez en algún momento le dijimos sí al Señor y ahora no y no quiero que me estén respondiendo, no, pues sí, yo quiero, pero es que aquí encerrado, no, no, o sea, ya hablamos de las excusas y no le estoy diciendo salga de su casa y vaya y tráigame y no sé qué, y no, no es eso, sino qué estás pensando ahora, qué hay en tu mente, porque tal vez a esta hora ya nos apartamos de esos pensamientos que teníamos antes con relación al Señor, con relación a nuestros hermanos, con relación al servicio, con relación a muchas cosas. Y el servicio hablado de acuerdo a la palabra de Dios, no el que hiciste en la iglesia, no el que seguirás haciendo en la iglesia, sino el servicio que te mandó el Señor. ¿Mm? Y había que, en la historia de Isaías, había que enviar a alguien que mantuviera lo que el rey dejó. En la historia de Isaías, en la historia de Crónicas, había que enviar a alguien, o sea, el rey muere, ¿sí? El rey muere y ¿qué pasa? Pues ustedes saben que cuando muere un líder, muere alguien de importancia, muere alguna autoridad, pues hay un hueco y un vacío tremendo. Y este señor muere y de todas formas se necesita enviar a alguien que mantuviera lo que ese rey dejó. Recuerden lo que pasó anteriormente con la historia de Crónicas, con la historia de ¿qué? De Usías. En la historia de Usías se cuenta que el hombre derribó altares, que construyó cosas, que le devolvió a Judá la ciudad, que mejor dicho, el hombre en el tema de la construcción, en el tema del orden político y económico fue tremendo. Y instauró por su testimonio muchas cosas. Eso es lo que nos pasa a nosotros. ¿Sí? Mientras tú estás con Dios, mientras tú tienes ese llamado en tu vida hubieron cosas muy importantes que hiciste y que todos los demás vieron. ¿Sí? Eh, yo he conocido muchas personas, muchos hermanos que vienen y me dicen, ay pastor, lo que pasa es que yo en la iglesia tal, yo hacía y deshacía. Yo en la iglesia tal tenía una célula de 10 de 20 de 50 y todos llegaban y los reuníamos en mi casa y yo llegaba y les daba la palabra y no sé qué, pero yo no sé qué pasó, pastor. De un momento a otro eso se fue. Y entonces yo me pregunto, ¿qué hay en tu mente que ya no tienes la misma, ¿cómo lo digo? La misma, la misma capacidad que antes. Tal vez te enfrascaste en diferentes cosas que te alejaron de. Tal vez tu mente misma te está diciendo que no eres el mismo. Pues yo creo que Dios no miente. Te lo di una vez, lo sigues teniendo ahí. Lo que pasa es que ya te dejaste trabajar la mente y piensa que tal vez no eres lo capaz para hacerlo. Y esa persona va a encuentros tras encuentros tras encuentros tratando de buscar de nuevo entre comillas, la unción que perdió. La unción no se pierde, si te la dan a ti, te la dan una vez y es para siempre. O sea, si tú eres de las personas que juntabas en tu casa 40 y 50, no vayan a hacerlo ahorita, a menos que tengan 2,5 metros de distancia, pero sigue siendo la misma. Si tú eres la persona que ibas entre las personas predicando la palabra, convenciendo a la gente, trayendo a la gente para Cristo, pues definitivamente ese sigue siendo tú. Tu unción no la pierdes. Y mire lo que le pasó Había alguien que necesitaban enviar porque el rey murió. Alguien que mantuviera eso que el rey dejó mientras fue buena gente. Y había alguien, había un hueco, había un espacio ahí. Y ese espacio es el tuyo. Ese espacio es el mío. Que ha sido llenado por personas, por cosas, que tu empleo, que, hermano, me resulta sorprendente e irrisorio, hilarante tal vez, que haya personas que por ejemplo, oran y oran por un empleo porque hace no sé cuánto tiempo no tienen camello
y oran y cuando ya llega al trabajo pues simplemente, pero hermano, si usted hacía esto para Dios, se acuerda que usted no sé qué, no, pero es que ahora estoy trabajando cuando me quede tiempo. No, hermano, ese trabajo te lo dio Dios, yo lo he repetido muchas veces, ese trabajo te lo dio a Dios. Yo en mi trabajo yo siempre recuerdo que yo lo que yo tengo y lo que yo soy es por gracias al Señor. Y eso me recuerda todos los días en darle la honra. Eso me recuerda todos los días sacar un esfuerzo más para estar hoy entre ustedes porque se lo debo a Él, porque me sacó de un fondo cenagoso que ustedes ni se imaginan y yo le agradezco a Él y no por eso, voy a intercambiar las cosas y a perder la perspectiva de las cosas. Yo sé quién soy y yo sé de dónde me sacó el Señor y lo tengo aquí metido y eso me obliga a continuar y no me voy a mirar ante alguien que pase por encima mío ni alguien que me quiera avergonzar y no me va a milanar si alguien de mi casa se enfermó y es una cosa tras de otra. No, porque yo sé que está Dios ahí, Él tiene el control y si pasó, bueno, pues será por algo. Pero ese vacío yo no lo puedo dejar como le pasó cuando el rey Usías murió, a que lo llene cualquiera. Ese vacío lo llenas tú. No tienes que llenar tú, nadie más que tú, porque a ti te lo puso el Señor. Así como le dijiste alguna vez, heme aquí, envíame aquí. Hoy recuérdalo, hoy recuérdalo. Y para que puedas oír, o más bien, para que puedas, heme aquí, envíame a mí, para que tú vayas, para que se convierta eso en una realidad, eh, debes pasar por una experiencia similar a la que pasó el profeta. Debes pasar por una experiencia similar a la que pasó Isaías. Y quiero que vayamos poco a poco por entre Isaías, ¿listo? Quiero que vayamos allí para poder identificar lo que le pasó a Isaías. Porque cada parte de lo que le pasó a Isaías es por la parte que tenemos que pasar nosotros. Es por esa parte que definitivamente tenemos que pasar para poder entender que si yo quiero ir, recordemos otra vez la palabra, heme a mí, heme aquí, envíame a mí. Vamos a entender al final por qué Isaías dijo eso. Pero para poderlo entender debemos pasar por todo lo que pasó Isaías, para que usted lo pueda entender y para que al final pueda decir también como Isaías, heme aquí, envíame a mí. Porque si usted no lo entiende, lo dirá así, porque le parece bonita la frase. Lo dirá así, porque hay un interés de por medio tal vez, porque hay algo, hay orgullo, hay ganas de poder o bueno, no sé. Pero si usted no entiende por todo lo que pasó Isaías, que es por todo lo que tenemos que pasar cada uno de nosotros, pues no vamos a entender o no lo vamos a hacer. Entonces, basado en eso, vamos a ir de nuevo a Isaías. Amén. Entonces vaya usted a Isaías 6 de nuevo, desde el verso 1. Isaías 6, amén. Entonces dice la palabra de Dios. Vamos a ir poco a poco en esto. Porque en mi Biblia hay un título que se llama Purificación y llamado de Isaías. Entonces, ¿qué es lo que nos da cuenta de eso? Que definitivamente hay algo que tengo que hacer antes. O que tengo no. Que el Señor hace en mí antes y se llama purificación. ¿Mm? Entonces, ahí en Isaías empieza hablando el Señor en que en el año que murió el rey Usías, eso ya lo explicamos, vi al Señor sentado en un majestuoso trono y el borde de su manto llenaba el templo. Bueno, hasta ahí primeramente. Vi al Señor sentado en un majestuoso trono. Bueno, vi al Señor. O sea, no es que Isaías lo viera físicamente, no es que Isaías lo viera con sus ojos. ¿Mm?
Fue una visión que se le dio. En aquel entonces se presentaban visiones, hoy en día no las hay, pero en aquel entonces, porque ahora tenemos la Biblia, pero en aquel entonces sí, había una visión que directamente vio el Señor, vio Isaías. ¿Y qué vio en esa visión? Vio al Señor sentado en un majestuoso trono y el borde de su manto llenaba el templo. Entonces, primero que tenemos que hacer es, pues, imaginarnos la película. Está Isaías, es un simple mortal como tú y como yo, es un hombre común y corriente que ve al Señor en un trono majestuoso y lo ve allí sentado. Y ve también que el borde del manto del Señor que estaba ahí sentado, pues ¿qué hace? Llenaba el templo, el borde del manto. Recientemente escuchaba que la reina de Inglaterra le colocaron un vestido, más bien se puso un vestido y ese vestido estaba adornado con bueno, sí, bueno, una cosa ahí, bueno, con algo de esa cosa y con terciopelo, era una cosa súper exagerada ahí como para hacer sentir poder y que todo el mundo diga, uy, cómo es de poderosa la reina. Pero lo que me llamó la atención fue la falda, o sea, el de la cintura para abajo, era una vaina súper larga, era como de 6 metros esa cosa y eso pesaba un montón, pesaba tanto que las damas de honor tuvieron que cargar la cola y eran como 6 viejas ahí cargando esa cosa. O sea, hasta dónde llega de ser estrafalaria la gente para poder reflejar poder, ¿no? Pero eso me hace recordar eso porque hágase la película. Este es el Señor, ¿sí? Isaías empieza a tener la visión y el borde del manto, o sea, el dobladillo, haga de cuenta. Bueno, yo creo que los jóvenes no saben qué es un dobladillo, pero el dobladillo es esa costura que hay debajo de su pantalón, debajo de su falda. Entonces, solamente el dobladillo es el que cumple el templo. Solamente el dobladillo, haga de cuenta. Entonces empieza a pensar qué tan grande puede ser él. Hay una canción que se llama así, cuán grande es él. Entonces vaya pensando qué tan grande y qué tan majestuoso puede llegar a él para que todo el templo, y recuerden que el templo en ese entonces era una cosa inmensa, pero solamente el templo, solamente el bordecito del manto pudiera cubrir todo el templo. Entonces el resto del Señor, pues calcule. O sea, aquí hablamos de algo, de un término teológico y es muy importante que usted lo vaya aprendiendo y se llama trascendencia. Una cosa es la presencia y otra cosa es la trascendencia. ¿Sí? ¿Qué es la presencia? Pues todos conocemos que la presencia de Dios. Entonces, que yo siento la presencia de Dios, que en esta iglesia la siento más que aquí. No, hermano, la presencia de Dios no se siente. Cuando usted sienta, entre comillas, la presencia de Dios, es eso. Simplemente es un sentimiento u emoción. La presencia está allí. ¿Sí? No es que usted la siente. ¿Sí? De pronto uno se confunde un poco. La presencia de Dios ahí está en tu corazón. Es Dios mismo hablándote a través de tu espíritu que hace clic con el tuyo y se comunican entre sí. Eso se llama relación. Y la presencia de Dios está allí. Que esté en unos lados y que otros no, sí, eso sí, es cierto. Pero de todas decíamos que la presencia de Dios está en todos lados, ¿no? Pero en algunos no se manifiesta tanto como en otros o simplemente no lo hace. Entonces esa es la diferencia. Pero ¿qué es presencia y trascendencia? Esa es la presencia, la que usted conoce, usted siempre habla con el Señor, como lo habla con Él, y la trascendencia es otra cosa, es algo que va más allá. Eso es trascender, ir más allá. Eso es algo que no podemos ni siquiera poder definir con nuestras palabras, porque trascender es ver toda la inmensidad. Entonces yo le pongo a usted un ejemplo, o más bien para que pueda entender este concepto. La presencia hace que usted pueda hablar de tú a tú con el Señor. El Señor lo permite. En su inmensa misericordia permite que tú, no como en aquel tiempo que quemaba a todo el mundo que pudiera verlo, ¿sí? Y tenían que comunicarse por un mediador que era Moisés. Eso hace que hoy en día tú puedas hablar con el Señor de tú a tú, ¿sí? Tener una relación con Él. Y la trascendencia hace, o más bien te da cuenta de lo inmenso y lo soberano y lo poderoso y lo grande y lo gigantesco que es Él. Presencia y trascendencia, dos cosas diferentes.
¿Mm? Entonces, mientras la presencia está acá, la trascendencia habla de su inmensidad. La presencia hace posible que tú hables con él. La trascendencia eh, te ayuda a comprender, o mm, más bien te da cuenta de lo poderoso que es él. Presencia, relación, trascendencia, grandeza. Pues, algo que trasciende más allá. Entonces, seguimos ahí en Isaías. Y en el verso dice que lo asistían poderosos serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Y se decían unos a otros. Bueno, no vamos a hablar de los serafines. Aquí ya hay una descripción del... Pues. Miren que cuando se hablan de los serafines, toda la palabra de Dios dice que los serafines es algo muy fiero. Son seres muy fieros, o sea, son dotados para la batalla. Son tremendos guerreros. Son tremendos guerreros. Por algo hay un serafín, dice la palabra de Dios, hay un serafín cuidando el jardín del Edén. Lo dejaron ahí, ¿se acuerdan? Cuando sacaron a Adán y Eva, dejaron ahí un serafín cuidando. O sea, el tipo, un guerrero tremendo. O sea, fueron creados para eso, para la pelea, y son los seres que están más cerca a Dios y alaban a Dios. Mire lo que dice. ¿Por qué dice eso? Ahí abajo dice que se decían unos a otros: santo, santo, santo. O sea, unos a otros. Haga de cuenta que uno decía santo y otro grupo decía santo y otro. Eso debe ser súper espectacular. Un coro, una alabanza, una adoración donde decían santo, santo, santo. Mire que no dice otra cosa, no dice otro atributo del Señor. No está diciendo justo, justo, justo. No está diciendo bueno, bueno. No está diciendo proveedor, proveedor. No. Está diciendo santo, santo, santo. Porque esa es en realidad la esencia que tiene el Señor y que trasciende la santidad. Y eso es lo que Él quiere a que nosotros lleguemos a ese estado, al estado de santidad que tiene nuestro Señor Jesús. Toda la tierra está llena de su gloria. ¿Sí? Aquí lo manifiestan los serafines y pues total, toda la tierra, toda, o sea, ni un pedazo, se deja de estar sin la gloria del Señor. Y dice en el verso 5, entonces dije, todo se ha acabado para mí. Miren qué pasa aquí, y va pasando y lo vamos viendo, y es que en la visión hablamos de la presencia, hablamos de la trascendencia, porque hablamos de la presencia y no de la trascendencia. ¿Por qué no lo hacemos? Porque no dimensionamos, porque solo estamos pendientes de la presencia. Sí, es su presencia la que me ayuda, la que me consigue el trabajito, la que me saca la enfermedad. Es la presencia, la cosita, sí. Eso es la presencia que usted tiene acá en su mente, pero el Señor va más allá de una presencia, se llama trascender, como ya dijimos. ¿Sí? Siempre estamos pendientes de la presencia, pero no de la trascendencia. Mire lo que dice Isaías 40:12. En Isaías 40:12 habla de eso, habla de la trascendencia. Vamos un momentico ahí. No vayan a salir de Isaías 6, vamos a Isaías 40. Isaías 40, verso 12. En Isaías 40, verso 12 nos dice la palabra de Dios, hablando de la trascendencia y de la majestuosidad del Señor, para que vayamos entendiendo el término. Dice, ¿quién ha sostenido los océanos en la mano? ¿Mm? ¿Quién ha medido los cielos con los dedos? Eso lo hace el Señor. Entonces vaya imaginándose o vaya teniendo en su mente qué tan grande es el Señor. O sea, porque a veces nuestra mente nos juega malas pasadas. Nosotros pensamos que la imagen de nuestro Señor es tan chiquito, que es el con que hablamos, que el bacán, que el amigo, y mire que eso yo diría que es hasta una falta de respeto, porque es Dios. ¿Mm? Y aquí lo está explicando, acá está explicando la trascendencia del Señor para que usted comprenda qué es eso. ¿Quién ha sostenido los océanos en la mano? O sea, vaya entendiendo quién es Dios. ¿Sí? No es el amiguito, ni el amiguete, ni el diosito, ni el... No. ¿Quién ha sostenido los océanos en la mano? ¿Quién ha medido los cielos con los dedos? O sea, todos los cielos, o sea, lo que usted medio alcanza a ver con los dedos. Imagínese usted lo grande. Recuerden el manto, el dobladillo. Así de grande es él. ¿Quién sabe cuánto pesa la tierra? ¿Mm? ¿O ha pesado los montes y las colinas en una balanza? O sea,
grandísimo, es enorme. No estoy hablando del tamaño, estoy hablando del poder. ¿Mm? ¿Quién puede dar consejos al Espíritu del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo o instruirlo? O sea, ¿quién eres tú para decirle, ay Señor, ¿por qué me pasó hasta a mí? Ay Señor, ¿por qué me hiciste eso? ¿Por qué me llevas en la mala, Dios? O sea, ¿quién eres tú? Tú no eres nadie para que le digas esto al Señor. Mira la grandeza del Señor, mira la trascendencia del Señor, para que tú te tomes las atribuciones que no te corresponden, así como le pasó al rey Usías cuando salió con lepra. Se metió al templo y se tomó atribuciones que no le correspondían, igual que estamos haciendo tú y yo. ¿Acaso el Señor alguna vez ha necesitado el consejo de alguien para que tú lo hagas? Trascender. Hay un señor, hay un teólogo que se llama, creo que Sproul, decía, o más bien preguntaba, ¿qué era más cercano a Dios? ¿Un gusano o un serafín? Anótelo ahí. ¿Qué cree usted que es más cercano a Dios? ¿Un gusano o un serafín? Sproul decía que ninguno de los dos. O sea, nada. Ni siquiera un serafín, que es tremendo personaje, con 6 alas y todo. Él decía que ni uno ni lo otro, porque nada se compara a Dios. Nada se compara a Dios. Entonces vemos primera instancia la visión. ¿La visión de quién? La visión de Isaías. Y en segunda instancia vemos la reacción de Isaías. Veámoslo en el versículo 5, lo leímos hace poco. En el versículo 5 vemos la reacción. Dice Isaías 6, en el verso 5, que se me perdió el capítulo. Estamos en Isaías 6. En el verso 5 está la reacción de Isaías. Hay algunas que ustedes dicen, ay de mí. Las que yo tengo dice, todo se ha acabado para mí. Ahí quedamos ahorita. Todo se ha acabado para mí, estoy condenado porque soy un pecador, tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al rey. O sea, ya el hombre ya se siente y dice, wow, después de ver semejante grandeza, después de entender la trascendencia de lo que estoy tratando de que ustedes entiendan y que entendamos juntos, es que ya se sienta Isaías y dice, o sea, no, ay de mí, todo se ha acabado para mí. Recuerden una cosa, acá llega Isaías y en versos anteriores, estamos en el capítulo 6. Hacia atrás llega la historia de Isaías. La historia de Isaías empieza a vaciar al pueblo. ¿Sí? Empieza a vaciar al pueblo, empieza a decirle hasta de qué se van a morir. Empiezan a decirle muchas cosas. Y que voy a citar algunos de los versos para que vayamos entendiendo más o menos la cadena de la historia de cómo funciona. Y es que Isaías en primera instancia, pues sí, es un profeta y es tremendo profeta. Sí, es recordado por los antiguos y por los israelitas como tremendo profeta. Y, pero, pero Isaías, a mi modo de ver, eh, llega a un punto de reacción con el Señor. Él viene en una carrera de profecías, de, de predicaciones, de redarguir a la gente, de vaciar a la gente, de ponerla en su lugar, de decirle que ustedes son una mano de pecadores, una mano de idólatras, una mano de... Bueno, o sea, hagan de cuenta un Juan Bautista, o sea, multiplicado al 100, por algo es tan famoso Isaías. Y ahí en el verso 5 pues llega la reacción. El man ya para la carrera, dice, uy, o sea, creemos en un momento de nuestras vidas que somos tremendos santos. Creemos en un momento de nuestras vidas que somos tremendos predicadores, tremendos pastores, tremendos líderes, tremendos cristianos, tremendos creyentes, tremendos de todo. Y llega un momento en nuestras vidas que tenemos que hacer como Isaías, a decir, después de esa grandeza y después, después del verdadero poder de Dios, sentarnos y decir, como Isaías, se ha acabado todo para mí. Ay de mí. Mire a lo que quiero ir. Antes, en los versículos anteriores a 6, estamos en Isaías 6. Miren cómo es
la forma de ser de Isaías. Miren cómo es la forma de hablar y la forma de expresarse y la forma de hablar de la gente. Bueno, puede que sea verdad o puede que no, pero lo que quiero que vean es la forma en que Isaías va llevando su vida espiritual. ¿Sí? Por ejemplo, veamos Isaías 3:11. En Isaías 3:11, estamos en Isaías 6. Vemos en Isaías 3:11. Acá hay en Isaías 3:11 un Isaías que coge al pueblo y le dice más o menos lo siguiente. Le dice, voy a leerlo en la Reina Valera, que es como más cruda, es como un poquito más rosa. La Reina Valera dice más o menos así. ¿Estamos en qué? Isaías 3. Isaías 3:11 más o menos dice de la siguiente manera, más o menos no, dice de la siguiente manera. Ay del impío. Acá está Isaías vaciando a la gente, o sea, lo que es Isaías, Jeremías y Juan el Bautista. Bueno, hay gente, o sea, yo creo que todos los personajes de la historia tienen cierto, cierto espíritu de, no sé, ese carácter, esa capacidad de poder entrar a las personas y transformarlas con una sola palabra. Y eso es un don, pero a veces uno tiene que llegar, no hablo de bajarle el voltaje a las cosas, no, hablo de, de también considerarse uno mismo. De eso precisamente estoy hablando. Entonces, estamos viendo un Isaías 6 allá adelante que dice, wow, yo definitivamente me siento, yo definitivamente se acabó la cosa, aquí apague la luz y vámonos, porque miren hacia atrás, estamos en Isaías 3, verso 11, y dice, el mismo Isaías que está diciendo allá en el 6 que esto se acabó, está diciendo, ay del impío, mal le irá. Dice, porque según las obras de sus manos le será pagado. ¿Sí? Ay del impío, mal le irá. Adelante un poquito al capítulo 5 de Isaías. Estamos en el verso 3, en el capítulo 3. Adelante en el capítulo 5, verso 11 también. Mire que también tiene el mismo. 3:11 y 5:11. En el capítulo 5, en el verso 11, dice, hay de los que se levantan de mañana para seguir su embriaguez. Hay ayes. Hay del impío, hay de los borrachos, hay de los, etcétera. Yo creo que si estuviera la droga en aquel entonces, hay de los drogadictos, hay de las lesbianas, hay de los gays, hay de los homosexuales, y empieza contra todo el mundo. Aquí está en un Isaías señalando a todo el mundo, diciendo que se van para el infierno, que se van a condenar. Acá lo está haciendo. Está diciendo, hay del impío en el 3:11, aquí en el 5, hay de los que se levantan de mañana para seguir su embriaguez. O sea, hay de los borrachos, de los hinchos. En el 5:20, bajen un poquito, en el 5:20 dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo. Sigue otro versículo, 5:21. Hay de los sabios en su propia opinión. Sigue en el 22. Hay de los que son fuertes para mezclar vino. Y bueno, no sigamos, pero es un Isaías que anda diciendo, ay de usted se va a ir para el infierno, que mire que está haciendo malas cosas. Y puede que sea cierto porque o sea, es Isaías. Y si lo estaba diciendo en aquel entonces es por dirección de Dios. ¿Sí? No estoy diciendo que lo estuviera haciendo mal, que lo estuviera haciendo regular o que lo estuviera haciendo bien. No, no estoy diciendo eso. Estoy haciendo una comparación entre un Isaías desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6 de cómo era. Es un Isaías que señala, que juzga, hay del impío, hay del borracho, hay de esto, hay de lo otro, ta. Pero ahora que Isaías ha visto el cuadro de la majestad de Dios, exclama, ay de mí. Ay de mí. Y hermano, cuando ya llegamos a este punto es como ver la viga en el ojo propio, no se ve. Sí, chévere juzgar, chévere señalar. Uy, esas iglesias, uy, no, eso es una mano de hipócritas. Uy, ese pastor, uy, no, terrible. Uy, usted, hermano, ¿qué hay en usted?
criticas tu propio pecado en los demás inclusive. Hay veces que eso hacemos, nosotros criticamos lo que tenemos adentro de nosotros en los demás, ¿sí? La chismosa critica porque es chismosa. ¿Mm? El fornicario porque lo es. ¿Mm? El tacaño porque también lo es. Y así con todos los demás criticamos nuestro propio pecado en los demás. Y llegamos a un momento en que nuestra sociedad está llena de cosas. Hoy estaríamos hablando del narcotráfico, hoy estamos hablando de la frialdad de la gente no ayuda a nadie, la gente pasa por encima tuyo, la gente no te mira, la gente no te ayuda, la gente no te, no, la gente esto y lo otro, hay mucha intolerancia, hay mucha desesperación, hay mucho y lo otro. Pero ¿tú qué haces? ¿Mm? Que este es corrupto, que el Congreso, que el presidente, que el alcalde, no sé qué, que esto y lo otro. Pero ¿será que tú criticas tanto porque eres igual? Es que yo tampoco, hermano, es que, es que yo tampoco ni empezamos a pensar en eso. Es que la crítica era a los demás y el dedo acusador y la cosa. Y es que yo tampoco estoy haciendo un carajo. Mi posición es la misma y nada cambia. No cambia en absoluto. Y es un llamado que hoy quiere hacerte el Señor a ti. Un llamado a que recuerdes ese momento. Yo le voy a hacer, voy a poner, vamos a volver a Isaías 6 y voy a hacer un ejercicio. Y mire aquí lo importante que es esto. En Isaías 6, estamos en Isaías 6. Y hablamos en primera instancia de la visión de Isaías. Y cuando yo digo que para que usted vuelva a sentir la frase que le prometió el Señor con heme aquí, envíame a mí, tenía que volver a sentir lo que sintió Isaías. No le estoy diciendo que usted tiene que tener una visión porque eso no va a pasar. O sea, no se vaya a atragantar con frijoles, ni vaya a comer tarde a ver si tiene una visión por la indigestión. No, eso no va a suceder. Eso le pasó a Isaías porque era Isaías. Porque era Isaías en su momento, pero eso no va a volver a suceder. No quiere decir que usted tiene que, para que tenga y comprenda la palabra como tal, la trascendencia y todo lo que hemos hablado, que usted tenga una nueva visión, sino que tiene que tener la misma experiencia que tuvo Isaías. Y entonces, miren que ya cuando se siente así, cuando se siente que ya se acabó todo para mí, que hay de mí, eh, llega un momento en que el Señor, estamos aquí en el verso 5. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo un hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. O sea, ya reconoce que no solamente el pueblo es impío, que no solamente hay de mí de los otros, que no solamente hay del borracho, que no solamente hay del injusto, que no solamente hay de los que se creen más de lo que aparentemente son, sino que también él está metido en la colada, que también él está metido en la vena, así como tú y yo estamos metidos dentro de toda esta vena. Somos parte de todos y todos tenemos velas en este entierro, como dicen por ahí. ¿Mm? Ya reconoce Isaías el tema y ya cuando reconoce es todo el proceso que hay de nuestra conversión, eso es lo que representa, ¿sí? Llegas a ti, llega el favor de Dios a tu vida, tú lo reconoces y ¿qué sigue después de eso? Ya cuando yo reconozco mi pecado, ya cuando yo reconozco lo que soy, pues llega algo que se llama el Evangelio, o sea, eso que el Señor Dios, el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Mm? Toda esa redención llega a tus manos. Aquí ya lo estaba diciendo Isaías desde aquel entonces. Entonces, ya cuando reconoces, porque tú también lo tienes que reconocer, ya tienes que reconocer que es un pecador, que no solamente porque no mato, no muerdo, no ladro, y no sé qué, y entonces yo soy santo, no, tú eres pecador igual que todos los demás, ¿sí? Ya cuando lo reconoces en realidad, entonces es cuando llega, y dice el verso 6, y voló hacia mí uno de los serafines. Entonces, recuerden lo que está diciendo ahí Isaías, o sea, wow, pobre de mí, ay de mí, estoy igual que los demás, lo reconoces.
Entonces ahí es cuando llega la misericordia del Señor a tu vida con la redención de su Hijo, a darte el sacrificio. Mire, y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, porque hermano, cuando llegamos a este punto duele. ¿Y duele en qué sentido? Duele porque ese carbón encendido va a tocar partes de tu vida que te va a doler. En este momento hay algo muy doloroso en la historia y es cuando Jesucristo da la vida por nosotros, algo que costó, algo que fue muy caro. A Isaías le dolió, obvio, es un carbón encendido, pero mire, cuando dice en el verso 6, y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Si, si toman el carbón del altar con unas tenazas, es porque estaba prendido. ¿Y por qué estaba prendido el horno? Porque estaba prendido el fuego, porque estaba el carbón ahí prendido. No, es que estaban haciendo un asado y todos iban a borrar. No, no sé. No, pero yo sí le voy a decir por qué estaba encendido el carbón en las brasas. Porque había un sacrificio allí. Mire que el Señor, en medio de su misericordia, le está mostrando a Isaías muchos tiempos atrás cuál era el sacrificio muchos tiempos después, el sacrificio de su Hijo. ¿De dónde toma el carbón? De las brasas que representan ¿qué? El sacrificio del Cordero de Dios, lo que no te va a doler y lo que a ti te va a doler cuando va a cambiar tu vida. A ti te va a doler cuando empieces a enderezar el camino, te va a doler muchas cosas. Eso es lo que representa el carbón encendido en tus labios, ¿sí? Y lo coloca allí y dice, y es quitada tu culpa, porque el hombre llega y dice, yo reconozco mi pecado, yo reconozco que tengo velas en este entierro, yo reconozco, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ni siquiera Isaías le está diciendo al Señor, perdóname. Y no le estoy diciendo que usted no tiene que decirlo, porque dice la palabra de Dios que confesemos nuestros pecados. ¿Mm? Primero al que hiciste daño y luego al Señor. O al contrario, no importa, pero tienes que confesarlo. ¿Sí? Lo que está diciendo es que acá no está diciendo que llegó Isaías y le pidió perdón. No, acá está diciendo porque el Señor lo sabe todo. Y el Señor llega después de, dice en el verso 7, y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa. Cuando ve semejante trascendencia de Dios, cuando entiende que Él es un trapo de inmundicia, como dice la palabra de Dios, cuando entiende que es igual a los demás, Él se arrepiente. No dice acá, pero se arrepiente. Se arrepiente y el Señor lo sabe y dice, es quitada tu culpa. Me coloca esa parte que le duele a uno cuando cambias de vida. Lo que dolió en la historia, el sacrificio del Cordero. Y dice, y limpio tu pecado. Quedas limpio. Quedas limpio. ¿Sí? No solamente te muestra, no solamente eso, sino que te lleva al arrepentimiento, te empujas al arrepentimiento, pero no solamente eso, no solamente te empuja al arrepentimiento, sino que hay algo muy importante. Te quita esa culpa, porque eso es otra. No, es que hace poco escuchaba a una hermana diciéndome, no, pero es que yo no creo que yo sea salvo. Porque es que esto y lo otro, porque es que en las iglesias no creo que son, pues sí, yo estoy de acuerdo que en muchas de las iglesias, en la mayoría de las iglesias hay personas salvas y personas que no, pero esa mentalidad de que de estar cuestionando la palabra de Dios cuando tú misma la estás leyendo, una cosa es que tú no entiendas la palabra de Dios, una cosa es que el Espíritu Santo no te dé la sabiduría de entenderla y otra cosa es que tú te cuestiones bajo tu propia culpa. Y empieza a decir, sí, por mi culpa hice esto, por mi culpa lo otro, sí, es tu culpa, pero por tu culpa murió el Señor. Entonces ya es hora de que le des el lugar al sacrificio que hizo Dios por ti, al sacrificio que Él hizo en esa cruz del Calvario, y empieces a mirar esto con la perspectiva de gracia que tiene el Señor en ti. Y aquí está Isaías, es quitada tu culpa, te la quito. Sí me arrepiento, sí lo comprendo, sí lo entiendo, sí entiendo la majestuosidad. Es algo tan grande que no lo puedo comprender, pero ay de mí, yo soy un mísero insecto. Tranquilo, acá está quitada la culpa, aquí está Jesús, aquí está la cruz, porque la cruz murió por ti y por tus pecados. Quitada toda la culpa es. Por eso él acaba en la cruz diciendo, consumado es. O sea, ya está todo listo. O sea, ya no son los mercados, ya no tengo que hacer nada. O sea, es la gracia del Señor la que te salvó a ti y me salvó a mí.
Y dice enseguida, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Hay algo tremendo en la gracia del Señor, en la misericordia del Señor. ¿Qué pasa aquí? Está diciendo, está hablando Él, el Señor, Dios, está hablando y está hablando con la Trinidad. Mire lo que dice y es muy, muy interesante. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? No es porque Él no supiera a quién iba a enviar, Él ya lo sabía, pero quería hacer partícipe a Isaías de la conversación de Dios con el Espíritu, con el Hijo y con Él mismo. Estaba la Trinidad ahí reunida, mire, ¿por qué lo digo? Porque ahí después dice, entonces, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? No estaba metiendo ahí a Isaías, ay, venga Isaías, ¿quién irá por nosotros? No, no está hablando con Isaías, está hablando con la Trinidad, está hablando con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. ¿Quién irá por nosotros? Y lo más interesante es que la misericordia de Dios permitió que Isaías interviniera, o más bien escuchara la conversación entre ellos. Y ahí es cuando ya dice, heme aquí, envíame a mí. ¿Qué hace que Isaías diga esto? Yo le voy a poner un ejemplo. ¿Qué hubiera pasado si Isaías no hubiera tenido la visión? No hubiera tenido la visión y simplemente llegó el Señor y bueno, ¿y yo a quién voy a enviar y qué tal? Entonces llega Isaías y dice, no, pues ¿a quién vas a enviar? Pues a mí, porque usted sabe, yo conozco a toda esta gente, conozco a toda esta mano de pecadores, yo soy aquel que más, así es como hoy en día hacemos, no, yo soy el que tengo más estudio, yo conozco más de palabras, yo sé esto, yo sé lo otro, pues ¿a quién vas más a enviar? Esta mano es una mano de brutos, no saben nada, envíame a mí porque yo sí soy el que sabe, esta gente no tiene ni idea y son todos pecadores. Eso hubiera respondido yo, antes de la visión. Pero fue necesario la visión para que él entendiera qué tan pecador era, para que al final dijera, pues ¿a quién vas a enviar? Envíame a mí, yo por las almas, yo las entiendo, yo las comprendo, envíame a mí. ¿Y qué hubiera pasado, hermano, si hubiera tenido la visión, todo tal cual, pero al final no hubiera pasado el tema del arrepentimiento, o sea, el tema del carbón, o sea, sin el carbón? Pues sin el carbón hubiera pasado que sencillamente él tendría la culpa todavía, como muchos hermanos la tienen hoy en día, y hubiera dicho, no, 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 a mí no, yo soy indigno, yo no puedo, yo no puedo predicar, yo soy sucio, yo me siento mal. Muchos hermanos hay así, hermano, yo creo que es la mayoría, que se sienten así porque hay un sentimiento de culpa que provoca el enemigo en sus mentes. Y todos los días te está diciendo a ti, martillándote en la cabeza, tú no eres digno. ¿Cuál cuento de que Cristo murió por ni siquiera por ti? Tú eres el más pecador que cualquiera. O sea que Pablo es un... ¿Ah? Y Pablo lo hizo. Soy indigno. No. ¿Por qué? Si no hubiera pasado lo de él. Pero era necesario pasar por todo el proceso. Era necesario la visión, o sea, la perspectiva, la revelación de Dios. Era necesario el tema del arrepentimiento y era necesario ya la misión. Y obviamente ahí dice pues quién va a ir. En el verso 9 dice, en el verso 8 dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Ya está preparado, ya está capacitado, ya está equipado. Y el Señor ya le dice, anda y dile a este pueblo, ta, 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 ta. Bueno, ya después usted lo leerá. Pero quería llegar, el Espíritu Santo quería llegar a este punto, para que comprendamos cuando yo digo, heme aquí, envíame a mí, por dónde debo pasar primero. Esa es nuestra realidad y debemos estar preparados para que el Señor haga lo que tenga que hacer en nuestras vidas. Después de un tratamiento como estos. Amén. Entonces yo creo que ya sabiendo la trascendencia, empecemos a meditar y empecemos a contemplar de que en realidad hay muchas cosas que me hicieron apartar de Dios, que ahora ni siquiera puedo responderme a mí qué voy a hacer por mi iglesia, porque eso es lo que quiere el Señor. Heme a mí, envíame a mí, pero ¿a qué? ¿Qué vas a hacer por tu iglesia local? ¿Qué vas a hacer por tus hermanos? Heme a mí, envíame a mí, heme aquí, envíame a mí significa trabaja, sirve para tus hermanos, sirve para tu iglesia, sirve para tu comunidad. Heme aquí, envíame a mí, sírveme a mí a través de tu iglesia.
Sírveme a mí a través de lo que te he dado. No olvides de dónde te saqué. Es hora, hermano, de que empecemos a ver esto como debemos verlo. Amén. Porque es que la palabra de Dios es muy clara. La palabra de Dios nos habla de diferentes maneras y creo que ha pasado cantidad de tiempo en que hemos huido de ella por las circunstancias y por los afanes de la vida y ya es hora de empezar. Ya es hora de retomar esa vida que teníamos con el Señor. De, de darle a Él la gloria y la honra que se merece. Amén. Vamos a cerrar los ojitos un momento allí. Vamos a vamos a orar un rato. Adora, adórale allí donde tú estás. Es un rato de comprender esa trascendencia. Es un rato de comprender. Es un rato que puede durar unos minutos, pero que va a trascender en tu vida cuando comprendas la majestuosidad del Señor y comprendas que no eres nada a comparación del estándar de Dios. Queremos llegar al punto donde el profeta quería ir. Oremos para que el Señor nos lleve, oremos para que el Señor nos prepare, oremos para que el Señor nos dé ese espíritu de arrepentimiento y entendamos la misión que nos corresponde. Heme aquí, Señor. Oh Padre Santo, Dios, eres tú, Señor, hablando, Señor. Y sabemos, Señor, que hay demasiadas cosas por hacer, Señor, y he volteado la espalda, Señor, a una obligación, Señor. He hablado ligeramente, Señor, he movido ligeramente mis labios, Señor, a comprometerme contigo, Dios. No he entendido, Señor, que muchos a mi alrededor, Señor, caen, que muchos a mi alrededor, Señor, se pierden, Dios. Y yo sigo, Señor, perdiéndome en el mundo, con mis afanes, con mis prioridades, con mis cosas, Señor. Hoy quiero, Señor, que tú me prepares, Padre. Hoy quiero, Padre Santo, Señor, que tú me lleves. Hoy, Padre Santo, quiero tener el privilegio, Señor, de estar al lado del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Dios, preguntándose a quién debemos enviar, y quiero ser el primero en levantar la mano, Señor, cuando después, Señor, de pasar mi proceso, Señor, yo esté, Señor, dispuesto a hacerlo, Padre. Hoy comprendo tu majestuosidad, hoy comprendo tu poder, hoy comprendo, Señor, lo que tienes que hacer en mí, hoy comprendo, Señor, y por eso hoy me arrepiento y te pido perdón, Señor. Hay muchos que se pierden, Padre. Y hoy estoy aquí, Señor, de pie ante ti, ante mi iglesia, Señor, ante mi comunidad, Señor, ante mis hermanos, ante las personas, Señor, que alguna vez, Señor, vi como menos. Quiero trabajar por ellos, Señor, quiero trabajar por mi iglesia, quiero trabajar por mi gente, Dios. Envíame a mí, Señor. Dame la oportunidad nuevamente, Señor, de no estar acomodado aquí, Señor, mirando cómo el mundo pasa, Señor, a través de un cristal, sino ser parte, Señor, de la mies, ser parte del guerrero que da todo de sí por algo, Señor, que tú me has dado.
Yo iré, Señor. Yo iré, papá. Yo iré, mi Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra, Dios. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Padre Santo, Señor, por todo lo que has colocado, Señor, en nuestras manos, Señor. Gracias, Padre de Dios, porque hoy sabemos, Señor, que tú nos recuerdas todos los días, Señor, nuestras obligaciones, Padre. Gracias por eso. Gracias, Señor, porque en medio de nuestra humanidad, Señor, tendemos a olvidar, Señor, nuestros compromisos. Y hoy, Señor, me decido, Padre, a hacer lo que tengo que hacer. Dar un paso adelante, Señor, y no quedarme, Señor, sencillamente en el papel de una esponja, Dios, que nada da, solamente absorbe y nada entrega. Oh, gracias, Señor. Gracias, te amo, papá. Es en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso grande al Señor. Es para ti, Padre, y solamente para ti. Bueno, mis hermanos, en este momento vamos a orar por los diezmos, por las ofrendas. Padre amado, Señor, hoy te damos gracias por cada diezmo, por cada ofrenda, Señor, por cada mano, Señor, ahora que se levanta, Padre, para que tú seas multiplicando, Señor, estos recursos, para que seas, Señor, bendiciendo estos empleos, estos negocios, Señor, para que bendigas, Señor, cada mesa, Señor, de nuestros hermanos, Señor, para que sean abiertas puertas de oportunidad para las personas, Señor, que no tienen un empleo, Dios, y para que tú seas cuidando, Señor, y manteniéndonos en estos empleos y en esos negocios. Gracias te damos, Señor, porque tu palabra dice que bendices al dador alegre, Señor, y el dador alegre, Padre Santo, Señor, siembra, Señor, lo que tiene que cosechar, Señor. Por eso tu palabra dice también que el que siembra con generosidad recogerá de la misma manera. Gracias, Padre, te doy, Señor, por tantas bendiciones, Padre. Gracias, mi Señor, y es en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, invitados todos a nuestros servicios. En breve, a las 11:30 de la mañana, empezará nuestro servicio dominical vía Meet. Si usted no sabe cómo hacerlo, ahí en Facebook o en YouTube puede ver qué debe hacer para poder ingresar a la reunión. 11:30 vía Meet. Muy importante que los papitos se conecten con los muchachos para que sepan qué están haciendo y para que ellos no conviertan esto en un relajo. Más bien usted esté pendiente de lo que hacen, ¿no?, sus hijos y que están aprendiendo. Amén. Todos los domingos 9 de la mañana nos vemos aquí vía Facebook, vía YouTube, para nuestro servicio familiar. El jueves tenemos reunión jueves de fortaleza a las 7 de la noche, todos conectados en YouTube o en Facebook para que a esa hora reciban palabra de Dios. Todos los martes a las 6 de la tarde tenemos nuestro estudio bíblico. 6 de la tarde, estudio bíblico vía Meet también, para que también se inscriba y empecemos a estudiar la palabra de Dios, porque si queremos ser enviados, pues hombre, tenemos que estudiar. Si queremos ser enviados, tenemos que aprender, porque ¿qué vas a dar tú si no comprendes la palabra de Dios, si no has estudiado las escrituras y no has entrado en ese mar profundo de conocimiento que el Señor quiere darte? Entonces, si quieres que el Señor te envíe, tienes que prepararte. Entonces, todos los martes a las 6 de la mañana, a las 6 de la tarde vía Meet. Y al siguiente día, miércoles a las 6:30 de la mañana, tenemos nuestro tiempo de adoración, nuestro tiempo de intercesión y de guerra espiritual, también es vía Meet, para que estés pendiente y nos unamos todos en oración por nuestra ciudad, por nuestros hermanos, por nuestra iglesia, por nuestra comunidad, por nuestras peticiones, por nuestros familiares, etcétera, etcétera. Entonces, ahí lo tienes pendiente para que estés orando con nosotros. Creo que no es más. Dios me los bendiga. Dios me los bendiga a todos. No se olvide ahí darle compartir, darle like. Y nada, un abrazo fuerte. Un saludo a todos ustedes. Los queremos mucho y los amamos en el amor del Señor. Dios me los bendiga. Chao, chao.